Como decíamos ayer, hoy viajamos al siglo XVI, cuando el avance otomano encendió todas las alarmas en la República de Venecia, España y el Papado. Este último puso en marcha una campaña diplomática con el objetivo de crear una santa alianza para frenar a los turcos. En febrero de 1538 se consiguió formar dicha liga, compuesta por la Santa Sede, Venecia, el Imperio Español y los Caballeros de Malta. La efectividad de la fuerza combinada se vio mermada debido al desacuerdo entre los mandos, lo que llevó a la derrota en la batalla de Preveza frente a Barbarroja. A pesar del revés, la Liga Santa consiguió desembarcar la infantería en la costa de Dalmacia y conquistar Castelnuovo, una fortaleza a medio camino entre las posesiones venecianas de Cátaro y Ragusa en la región conocida como Albania veneciana. La victoria también traería discrepancias entre los cristianos, ya que Venecia reclamó la posesión de la plaza, pero Carlos I se negó a cederla, pues fueron sus hombres quienes lo habían conseguido. Para proteger Castelnuovo se guarnecieron entre 2.500 a 3.000 hombres al mando del maestre de campo Francisco Sarmiento de Mendoza. Este tercio se renombró para la ocasión como Tercio de Castelnuovo y estaba compuesto por 15 banderas. Estas fuerzas fueron desplegadas no solo para defender Castelnuovo, sino que la idea era que la plaza fuera una cabeza de playa para lanzar una ofensiva contra el Imperio Otomano en los Balcanes. Solimán se molestó bastante cuando recibió la noticia de que los cristianos le habían arrebatado dicha plaza. El sultán no se anduvo por las ramas y mandó organizar una flota y tropas para recuperarla al año siguiente. Los otomanos consiguieron reunir una fuerza considerable, 200 galeras y naves de todo tipo bajo el mando de Barbarroja, cuyo objetivo era bloquear el acceso por mar, además de transportar un contingente de infantería de más de 10.000 infantes, entre los que se encontraban más de 4.000 genízaros, que eran la élite de las fuerzas otomanas. Además, se unirían al ejército terrestre otro más de 30.000 hombres bajo el mando de Ulamen. Mientras tanto, Sarmiento, conocedor de lo que estaba aconteciendo en torno a Castelnuovo, se encargó de pedir, mediante envío de misivas, refuerzos a todos los puntos más cercanos donde había españoles. Así, el capitán Alcócer viajó hasta España con instrucciones de pedir ayuda, al igual que Pedro de Sotomayor en Sicilia y el capitán Zambrana en Brindisi, pero todo en vano. Andrea Doria, que se hallaba en Otranto con 47 galeras imperiales y 4 maltesas, recibió noticias de la situación en Castelnuovo, pero consideró que sus fuerzas eran muy escasas e hizo llegar un mensaje a Sarmiento en el que le recomendaba que se rindiese, al mismo tiempo que le recomendaba mejorar las defensas de la plaza fuerte con la reparación de las murallas y los bastiones, además de construir nuevas fortificaciones. Hay que destacar que aquellos meses fueron muy complicados para los españoles. Pensemos que aquellos hombres estaban aislados, sin apoyo naval y con escasas provisiones, por lo que se vieron forzados a salir por los alrededores a hacer rapiña para poder ir sobreviviendo. Así pues, en junio de 1539, la flota otomana partió hacia el puerto de Vlore. Fue entonces cuando recibió noticias de que los españoles estaban enviando una flota de unas 20 galeras para abastecer a las tropas que defendían Castelnuovo. El almirante turco decidió que lo mejor sería interceptarlas para evitar que Sarmiento recibiera las provisiones que le permitieran resistir un largo asedio, por lo que envió a Dragut al mando de 30 galeotas hacia la boca de Kotor para bloquear la entrada. Pero cuando las naves otomanas llegaron el 12 de julio de 1539, las españolas habían conseguido dejar las provisiones y marcharse de aquella zona, por lo que los turcos, sin tiempo que perder, iniciaron el desembarco de 1.000 soldados con el objetivo de encontrar agua potable y obtener información sobre la plaza fuerte. Por entonces, el alférez Garciméndez estaba con 20 hombres recogiendo fajinas en las inmediaciones. Se acercó a la zona del desembarco para ver quién era aquella gente y cuál era su fuerza, tras lo cual regresó a Castelnuovo para informar sobre lo que estaba ocurriendo. Reunidos los oficiales, se acordó enviar una fuerza para echar los turcos de allí. Las compañías de Machín de Munguía, Juan Vizcaíno y Juan Alcócer, junto con la caballería albanesa de Lázaro de Corón, salieron a atacar a los turcos con el objetivo de tomar prisioneros a los que poder interrogar. Los españoles sorprendieron y mataron a los turcos en una lucha durísima, obligándoles a reembarcarse en las naves y a alejarse de la orilla. Sin embargo, la alegría de la fácil victoria no duró mucho, ya que aquella misma tarde los otomanos volvieron con 30 velas. Dragut había ordenado desembarcar un contingente aún mayor,
con la firme intención de acabar de hacer la aguada y capturar a algún español. Los defensores, en ese momento, estaban en las murallas vigilando, y en cuanto vieron que los turcos comenzaban nuevamente a desembarcar, Sarmiento ordenó hacer una nueva salida. Él mismo se puso al frente de 600 soldados junto con Álvaro de Mendoza y Juan Vizcaíno. El ataque de los españoles fue irresistible para los turcos, quienes sucumbieron ante el acero español y fueron obligados a reembarcarse otra vez, dejando atrás 300 muertos y 30 prisioneros. Tras las dos victorias, Sarmiento se dispuso a interrogar a los prisioneros, quienes le informaron de los planes de Barbarroja y de las dimensiones de la fuerza otomana que se acercaba. El 18 de julio, un mar de velas llegó a la boca de la bahía. Sin duda, aquella era la flota de Barbarroja. Inmediatamente ordenó iniciar el desembarco de las tropas y la artillería, tareas que los españoles no le iban a poner fácil. Hostigaron a los turcos para dificultar al máximo sus labores y causando bajas entre sus filas. Según algunos cronistas, los soldados turcos se quejaron a Barbarroja por las pérdidas que habían sufrido hasta entonces en manos de los españoles, ante lo que aquel les contestó: «Sabed que los soldados que están en Castelnuovo son los mejores que tiene el emperador Carlos en todos sus reinos. Estos son los que tomaron preso al Papa y rey de Francia, y los que prendieron a Corón y me echaron de Túnez, y ganaron aquel reino y la armada que yo llevaba. Y son los que han hecho los mayores hechos y hazañas que se pueden contar. No creéis que ellos se rendirán así, porque son fieles y valientes». Días más tarde, llegó por el norte Ulamen con 30.000 soldados, 10.000 gastadores y caballería de espaíes. Tras terminar de levantar el campamento, los gastadores comenzaron a trabajar en las labores de sitio bajo el fuego español. Durante 5 días cavaron trincheras y construyeron plataformas para emplazar los 44 cañones que darían cuenta de los muros de Castelnuovo. Una se situó en el Monte Caballero, otra en el camino que va de Castelnuovo a Cotor, y la última junto a la marina. Los españoles, mientras tanto, pusieron mucho empeño en estorbar con salidas y encamisadas, en las que mataron durante aquellos días a 1000 turcos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los defensores, los gastadores terminaron las plataformas y se emplazaron las piezas de artillería, entre las que destacaban 4 basiliscos que disparaban unas balas de 45 kilos de peso. Sin embargo, no eran los únicos cañones que iban a disparar sobre los españoles. Desde el mar, Salac recibió órdenes de disparar sin descanso contra la fortaleza de la marina con tandas sucesivas de 10 galeras, montando en algunas de ellas hasta 2 y 3 cañones gruesos. Literalmente, todos los meteorólogos de la época pronosticaron tormenta de plomo en Castelnuovo durante los próximos días. Antes de que los cañones otomanos comenzaran a rugir, los jenízaros retaron a los españoles. La élite del ejército otomano ardía en deseos de medirse con los españoles, por lo que les provocaron para que entraran en combate con ellos. Los jenízaros, confiados, comenzaron a agitar las cimitarras y arcabuces mientras gritaban. Un español bastaba para parar 2 soldados turcos, un jenízaro para 2 españoles. Aquello fue un insulto en toda regla. Los españoles no iban a dejar que se fueran de rositas. El reto fue aceptado y se abrieron las puertas de Castelnuovo, las cuales dejaron salir en tromba a 800 furiosos soldados españoles con muchas ganas de dar una lección a los maleducados jenízaros. El combate fue cruel y la escabechina fue tal que los españoles mataron a 1000 jenízaros e hirieron a otros tantos, obligándolos a retirarse y meterse en el mar porque no podían retroceder hasta el campamento. Cuando lo ocurrido llegó a oídos de Barbarroja, este estalló en cólera. Aquello suponía una pérdida de reputación de las armas turcas antes de que incluso comenzara el sitio. La derrota de los jenízaros suponía un golpe en la moral del resto de las tropas y una pérdida de los efectivos más veteranos del ejército, de quienes se esperaba que marcarían la diferencia en los momentos decisivos de los combates que se iban a suceder, por lo que Barbarroja prohibió las escaramuzas para no arriesgarse a más pérdidas innecesarias. El 23 de julio, los otomanos ya estaban listos para iniciar el bombardeo, pero, como mandaban las costumbres de la guerra, intentaron rendir la plaza mediante una oferta de rendición honorable. Enviaron una misiva a los defensores en la que se les prometía que los españoles recibirían 2 pagas
y podían abandonar la plaza con todo su bagaje, armas y banderas, proporcionándoles embarcaciones para dirigirse donde desearan. La oferta era sin duda tentadora, y más sabiendo que nadie iría a por ellos al haberse roto la alianza con Venecia y al no disponer España de más de 47 galeras para proteger aquellas aguas, un número insuficiente para hacer frente a la flota de Barbarroja. Según los cronistas, el maestre de campo consultó con todos sus capitanes y los capitanes con sus oficiales y resolvieron que querían morir en servicio de Dios y de su majestad, y que viniesen cuando quisiesen. Ante la negativa, Barbarroja, seguramente estupefacto y admirado al mismo tiempo, insistió en reunirse en privado con el gobernador para tratar de buscar una salida beneficiosa para ambas partes. Francisco Sarmiento aceptó y mandó a uno de sus oficiales, Garciméndez, a hablar con el corsario turco, al que le dijo: «Vuestra Alteza sepa que yo no os haré decir a mi maestre de campo la cosa del rendir, porque pienso que por ello me mataría, ni menos él los hará decir a los soldados, porque pienso que lo mismo harían con él». Barbarroja insistió en la rendición, pero se encontró con la misma respuesta. «Vuestra Alteza no piense en ello, porque ya que nos rindiésemos, ¿dónde habíamos de ir si no es a Italia? Ya vuestra Alteza sabe que no es nuestra patria y allí no nos querrán acoger por hombres de poco valor, y si fuésemos a España, nuestros padres y parientes nos abrazarían por habernos rendido». Finalizadas las negociaciones, los españoles se prepararon para recibir a los turcos a base de acero y fuego, sin esperar nada de nadie, pero con la firme determinación de resistir. Por su parte, Barbarroja dio orden de comenzar el bombardeo de la muralla, que se prolongaría sin descanso durante los siguientes 9 días. Esto forzó a los españoles a luchar de día y trabajar de noche en su reconstrucción, lo que sorprendió y exasperó a partes iguales a los otomanos al ver que lo que habían destruido durante el día estaba reconstruido la mañana siguiente. El 25 de julio los otomanos iniciaron el asalto, el cual duró todo el día. Los españoles lucharon como leones furiosos contra las olas de turcos que se acercaban bajo una lluvia de balas, flechas y trozos de metralla. El número de bajas de los asaltantes fue enorme, no solo por la acción de los defensores, sino también por el empleo al mismo tiempo tanto de infantería como artillería, lo que provocó bajas por fuego amigo. Aquel día, los españoles no solo se defendieron con valor, para sorpresa de los otomanos, realizaron una salida que puso en fuga al ejército asaltante, consiguiendo que cundiera el pánico en el campamento otomano. Aquellos españoles, contra todo pronóstico, provocaron una avalancha entre los soldados turcos que derribó todo a su paso, poniendo en peligro el mismísimo pabellón de Barbarroja, quien fue retirado por su guardia junto con el estandarte del sultán a una de las naves por su seguridad. Francisco Sarmiento se encontró ante un dilema. Su corazón seguramente le animó a seguir con el avance para hacerse con el campamento turco, pero su cabeza, siempre fría, impidió que cayera en el engaño. Sus hombres eran muy pocos, y los turcos, tarde o temprano, se recompondrían y atacarían a sus hombres matándolos a todos, debido a la enorme diferencia en los números, así que ordenó la retirada y volvió a encerrarse en la fortaleza. Al llegar la noche, el asalto paró, momento que fue aprovechado por los españoles para reparar las defensas y hacer recuento de bajas. Los hispanos habían perdido 1000 hombres sin contar los heridos. Por su parte, Barbarroja estaba de todo menos feliz y calmado. Se acordó de la madre de los españoles y de sus soldados. No podía creer la osadía que mostraban los hombres de Sarmiento y, peor aún, no sabía cómo contrarrestarla. Aquellos hombres parecía que no tenían miedo a nada, ni a los genízaros ni a la decena de miles de hombres que había allí dispuesto a matarlos. Sin embargo, tampoco nos engañemos, no todo fue valor en el lado español, y también hubo vergonzosas excepciones. Se descubrió a 2 soldados que entraban y salían de la fortaleza para ir al campamento enemigo que, tras ser capturados e interrogados, resultaron ser moriscos que habían acordado con los turcos clavar los cañones y prender fuego a la pólvora. Sarmiento ordenó que los ahorcaran inmediatamente a la vista de los defensores y atacantes. También se habían producido deserciones entre sus filas que informaron a Barbarroja de que no tomaría Castelnuovo hasta que no arrasara la ciudadela norte. Lleno de rabia, el corsaro turco
se dispuso a reducir los muros hasta los cimientos. Para ello, ordenó traer otros 20 cañones y concentrar el fuego en la zona norte. En poco tiempo, 60 piezas de artillería disparaban contra los muros. El fuego continuo sin descanso duró 5 días con sus noches. El día 5 de agosto se produjo otro asalto a gran escala. Miles de turcos furiosos corrieron hacia los muros derruidos, y a pesar de la diferencia numérica y el agotamiento, los tercios rechazaron el ataque con éxito. Barbarroja estaba totalmente sacado de quicio. Ordenó que se reanudaran los disparos, y los cañones continuaban demoliendo y triturando lo que quedaba de muralla. Al día siguiente, las defensas de la ciudad norte eran polvo. La altura de los muros era la misma que la del suelo. Ahora sí, se decía Barbarroja, ahora sí había llegado la hora. Ordenó un nuevo asalto. Nuevamente, miles de turcos corrieron contra los españoles. El combate fue encarnizado. Se batieron el cobre los soldados de ambos bandos bajo una lluvia de disparos, flechas y alcancías de fuego griego. Pero los otomanos no podían avanzar ni un centímetro ante la tenacidad de los españoles. En mitad de la refriega, los hispanos hicieron estallar una mina que mató a cientos de turcos. Para los otomanos, aquello ya no tenía ningún sentido. No entendían lo que estaba pasando. ¿Cómo podía ser que un puñado de hombres pudiera causarles tantos problemas? Y seguramente, para entonces, Barbarroja ya se había arrancado todos los pelos de la barba de la desesperación. En la mañana del 7 de agosto de 1539 comenzó a llover abundantemente. Aquello pareció una premonición, o una invitación a firmar una gesta aún mayor por aquellos españoles. Lo que seguro es que fue una muy mala noticia para los defensores. La mecha y la pólvora se mojó, lo que no dejó más opción a los españoles que luchar cuerpo a cuerpo. Pasada la hora de comer, los sitiadores lanzaron un nuevo ataque contra la ciudad norte. El asalto, al son de trompetas y tambores, fue terrible. Los genízaros y soldados turcos arremetieron con la misma ferocidad y fueron recibidos con la misma tenacidad española de los días anteriores. Los defensores manejaron con una inigualable habilidad las picas y las espadas, lo que impedía otra vez a los otomanos avanzar. Los turcos, que se encontraban en el foso, comenzaron a amontonar cadáveres hasta que consiguieron consolidar una plataforma de la misma altura que la muralla derruida para conseguir entrar al interior de la plaza, donde los combates siguieron. Aquel día, la ciudadela se perdió y recuperó 3 veces en un encarnizado combate cuerpo a cuerpo. Pero los oficiales españoles se dieron cuenta de que debían abandonar la posición y replegarse al castillo de la Marina o Castelmare. Y así lo hicieron. Se replegaron en perfecto orden y disciplina a pesar de la marea de turcos que estaban entrando en la plaza. Aquellos hombres llegaron a las puertas del castillo, donde se encontraron con Sarmiento y con algunos hombres más. Y aunque no lo creas, Sarmiento ordenó a Garciméndez reunir a algunos soldados y cargar contra los enemigos. Sin dudarlo, el alférez reunió a los hombres que podían caminar y cargó. Increíblemente, aquellos soldados consiguieron hacer retroceder a los primeros turcos que llegaban a las inmediaciones del castillo, pero no pudieron contenerlos mucho tiempo. La marea otomana para entonces era imparable. A pesar de ello, aquellos hombres resistieron todo lo que pudieron y solo retrocedieron cuando solamente quedaban 4. Cuando estos 4 consiguieron llegar al pie de las murallas del castillo, descubrieron que el puente de madera había sido destruido. En ese momento, desde lo alto lanzaron una maroma por la que Garciméndez escaló al interior para luego dirigirse a la puerta para ver si podía abrirla y meter a los hombres que seguían fuera. Sin embargo, fue imposible. Los defensores la habían tapiado y abastionado. Entonces el alférez lanzó la maroma para que Sarmiento subiese, pero éste le contestó: «Nunca Dios tal quiera que yo me salve y mis capitanes se pierdan sin mí». En ese momento llegaron los genízaros, los cuales rodearon a Sarmiento y sus hombres. Los españoles, espalda contra espalda, comenzaron a luchar hasta las últimas consecuencias, mientras Sarmiento les gritaba: «Mira, amigos, hijos y compañeros, cómo peleáis con estos infieles, ya que la muerte cierre nuestros ojos, no sin dar muestra de firmes cristianos y valientes españoles, pues que pudiendo vivir sin pelear, nos guardamos para hacer tan honrado fin. Mirad, no huya nadie,
Mirad cómo pelean aquellos sobre los cuerpos ya difuntos. Rodeados de otomanos, los españoles lucharon sin dar cuartel, mientras los genízaros les invitaban a rendirse, pero no servían de nada esas palabras. El combate siguió hasta que un golpe de espada en la cabeza de Juan Vizcaíno hizo que éste perdiera el equilibrio y cayera sobre Sarmiento, lo cual fue aprovechado por los turcos para matarlos a los dos, y después al resto de los hombres que allí había. Mientras tanto, Garciméndez inspeccionaba el castillo para ver el estado del mismo y las posibilidades que ofrecía para la defensa. Sin embargo, lo que encontró fue desolador. Los otomanos podían entrar por muchos puntos, lo que hacía la defensa imposible, por lo que los oficiales que allí estaban acordaron rendir el castillo. Se descolgaron por la muralla y fueron capturados por los soldados otomanos para ser llevados en presencia de Barbarroja, tras lo que éste envió una misiva para ofrecer la rendición de los defensores, oferta que fue aceptada al día siguiente, después de 22 días con sus noches de sitio. Aquellos españoles repelieron un total de 6 asaltos a gran escala, provocando que casi los 4.000 genízaros, 9.000 gastadores y 12.000 soldados otomanos murieran en el asalto a Castelnuovo. Entre los defensores españoles tan solo sobrevivieron 200 hombres, la mayoría heridos. La mitad de los prisioneros y todos los clérigos fueron ejecutados para saciar las ansias de venganza de las tropas otomanas, que estaban muy enfurecidas por las elevadas pérdidas sufridas en la toma de Castelnuovo. Los pocos supervivientes españoles fueron enviados a remar a las galeras turcas y otros tantos a Constantinopla como trofeo para el sultán. A pesar de la derrota, la defensa que hicieron los tercios españoles de Castelnuovo fue elogiada y admirada por toda la Europa cristiana, e incluso, aunque no lo admitan, por los propios turcos. Los soldados españoles que lucharon en aquel enfrentamiento ante fuerzas mucho más numerosas fueron comparados con los héroes de la mitología grecorromana y considerados inmortales por la magnitud de su gesta.